Desperté con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, un rayo cálido que acariciaba mi rostro. El reloj marcaba las 8 y, como cada mañana, la casa estaba en silencio. Mi esposo ya había salido, como siempre, rumbo a su trabajo. La rutina se había convertido en un eco monótono que reverberaba en cada rincón de nuestro hogar. No había palabras que intercambiar, solo la sensación de estar atrapada en un ciclo sin fin. Me levanté y me preparé para el día. La cocina olía a café recién hecho, una fragancia que solía disfrutar pero que ahora apenas notaba. Mientras servía el café en la taza desgastada que había sido testigo de tantas mañanas iguales, mi mente divagaba hacia recuerdos más vibrantes. Pensé en aquel festival antiguo en Granada, donde las calles se llenaban de música y risas. Las luces brillaban entre los árboles y el aire estaba impregnado de flores y dulces típicos. Era un tiempo donde la vida parecía tener más color. Al salir al patio para regar las plantas, vi al vecino cruzando su jardín. Era un hombre de mirada intensa y sonrisa fácil, alguien con quien había intercambiado saludos casuales pero poco más. Esa mañana, sin embargo, algo cambió en su expresión cuando nuestras miradas se encontraron. Había una chispa en sus ojos que despertó algo dentro de mí, un destello olvidado entre las sombras de mi rutina diaria. De repente él se acercó a la puerta de mi casa. Un gesto inesperado que hizo latir mi corazón con fuerza. «Hola», dijo con una voz suave que resonó como música familiar. «¿Te gustaría tomar un café?» La invitación era simple, pero sentí como una corriente eléctrica recorría mi cuerpo ante la posibilidad de romper con lo habitual. «Claro», respondí casi sin pensarlo. Mientras preparaba otra taza de café para él, nuestras conversaciones fluyeron con naturalidad. Hablamos sobre trivialidades, el clima, los jardines del barrio y los planes para el verano. Sin embargo, detrás de esas palabras ligeras había una tensión palpable, una conexión emocional que parecía crecer entre nosotros con cada risa compartida. El tiempo pasó volando hasta que me di cuenta de que el sol comenzaba a descender por el horizonte. Era extraño sentirme tan viva después de tanto tiempo sintiéndome invisible dentro de mis propias paredes. Pero entonces llegó el momento del adiós, él se levantó para irse y yo sentí una punzada en el pecho al despedirlo. «Hasta luego», dijo mientras se alejaba por el camino empedrado. Cuando cerré la puerta tras él, un torbellino de emociones me asaltó. ¿Qué significaba esto? La culpa me invadió rápidamente, no podía permitir que estos pensamientos florecieran más allá del simple encuentro casual. Sin embargo, esa chispa permanecía encendida en mi interior. Esa noche volví a recordar su mirada intensa y cómo había despertado algo olvidado dentro de mí. Me encontré pensando en lo que podría ser si decidiera explorar esa conexión más allá del umbral de lo permitido. Pero también sabía lo que estaba en juego, mi matrimonio monótono y predecible seguía ahí, esperando ser atendido. A medida que me acomodaba para dormir esa noche, sentí la incertidumbre apoderarse de mí como una sombra alargada sobre mis pensamientos. ¿Podría arriesgarme a buscar algo más? La respuesta no era clara. Todo parecía depender del siguiente encuentro inesperado con ese vecino cuya presencia había comenzado a alterar el curso predecible de mi vida cotidiana. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando patrones dorados sobre el suelo. Me levanté con una mezcla de ansiedad y emoción, la imagen del vecino aún fresca en mi mente. La idea de que nuestras vidas pudieran cruzarse nuevamente me llenaba de un deseo que había estado dormido durante años. Decidí dar un paseo por la ciudad. Granada siempre había tenido un encanto especial para mí, pero hoy cada rincón parecía vibrar con una nueva energía. Las calles empedradas estaban llenas de risas y conversaciones, mientras el aroma del café recién hecho se deslizaba desde los cafés locales. Me dirigí al que solía visitar con mi esposo, pero esta vez sentía que necesitaba algo diferente. Al llegar, noté que había una mesa vacía junto a la ventana. Me senté y pedí un café con leche observando a la gente pasar. La brisa suave traía consigo el sonido de las guitarras que resonaban en la distancia, y por un momento, me dejé llevar por la música. Fue entonces cuando lo vi entrar, su figura se recortaba contra la luz del sol. Se acercó a mí con una sonrisa que iluminó mi mundo gris.
¿Puedo sentarme?, preguntó, su voz sonando como un susurro familiar en mis oídos. Asentí sin poder evitar sonreír también. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, como si nos conociéramos desde siempre. Este lugar tiene su propio encanto, dijo él mientras miraba a su alrededor. Es fácil perderse aquí. Sus palabras resonaban en mí, había pasado tanto tiempo desde que alguien me hacía sentir así. A medida que hablábamos, el tiempo parecía desvanecerse. Compartimos historias sobre nuestras vidas y sueños olvidados. Cada risa era un pequeño destello de libertad que no sabía que necesitaba hasta ese momento. Cuando nos levantamos para salir, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Sin pensarlo dos veces, me tomó de la mano y nos dirigimos hacia un pequeño parque cercano. Las sombras alargadas de los árboles ofrecían refugio mientras nos adentrábamos en ese espacio lleno de risas infantiles y murmullos lejanos. Fue allí donde ocurrió lo inesperado, nos besamos bajo la luz de la tarde. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció por completo, solo existíamos nosotros dos en ese instante perfecto. La culpa intentó colarse en mi mente, pero la sensación de estar viva superó cualquier remordimiento. Al separarnos, su mirada ardía con una intensidad que me hizo sentir vulnerable y poderosa al mismo tiempo. No sé qué significará esto, dijo él suavemente. No lo sé, respondí honestamente, sintiendo como mi corazón latía con fuerza por primera vez en años. Regresé a casa sintiendo que algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. El peso del matrimonio monótono seguía ahí, pero ahora había una chispa encendida en mi ser. Mientras cenábamos juntos esa noche, las palabras se atoraban en mi garganta, no podía compartir lo ocurrido ni siquiera con mi propio esposo. La conexión emocional anhelada empezaba a tomar forma en mi vida cotidiana, sin embargo, también sabía que estaba jugando con fuego. La culpa acechaba como una sombra detrás de cada sonrisa forzada y cada mirada distraída hacia el horizonte. El dilema crecía dentro de mí, ¿podría arriesgarlo todo por esta nueva vida? La tarde se deslizaba con una calma inquietante. Caminaba por las calles de Granada, sintiendo el peso de la mirada de los transeúntes, como si todos supieran lo que estaba ocurriendo en mi vida. La conexión con el vecino había encendido algo que creía apagado, pero también había traído consigo un miedo latente. La incertidumbre me envolvía mientras recordaba aquel beso, un momento robado que había cambiado todo. En el café junto a la Alhambra, el aroma del café recién hecho y los dulces tradicionales me rodeaban. Pero ni la belleza del lugar ni la risa de las parejas a mi alrededor podían distraerme de mis pensamientos. Me sorprendí al ver a un antiguo amigo cruzar la puerta. Su mirada se detuvo en mí y en la mesa donde estaba sentada con el vecino. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que no solo yo había notado el cambio en mi vida. ¿Qué tal? No te veía desde hace años, dijo él, acercándose a nuestra mesa con una sonrisa que intentaba ser casual. Todo bien, respondí, intentando mantener la compostura. El vecino sonrió, pero su expresión era tensa. La conversación fluyó como un río tranquilo, pero bajo la superficie había rocas afiladas, cada palabra parecía tener un peso mayor del que realmente tenía. Mientras hablábamos, mis ojos buscaban los suyos. En un instante nuestros labios se encontraron, y el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Fue un momento fugaz pero intenso que dejó una chispa encendida en mi interior. La culpa me asaltó de inmediato. ¿Qué estaba haciendo? Pero esa chispa era difícil de ignorar. La noche llegó sin previo aviso y regresé a casa con una sensación extraña en el pecho. Mi esposo estaba sentado en el sofá, sumido en sus pensamientos, ajeno a lo que ocurría en mi corazón. Me miró brevemente antes de volver a su libro, y eso me hizo sentir aún más culpable. ¿Cómo podía haber permitido que esta nueva relación alterara mi vida familiar? Los días pasaron y cada encuentro con el vecino se convertía en un ritual secreto que alimentaba mis deseos más profundos. Sin embargo, cada vez que alguien nos veía juntos o escuchaba rumores sobre nosotros, el miedo crecía dentro de mí como una sombra implacable. Una mañana soleada decidí dar un paseo por el parque local. Los árboles ofrecían refugio y vida entre risas infantiles y conversaciones animadas. Allí lo vi nuevamente,
él estaba sentado en una banca, sus ojos buscando los míos entre la multitud. Nos acercamos lentamente y compartimos palabras suaves sobre trivialidades cotidianas mientras nuestras manos se rozaban discretamente. Era como si el mundo alrededor hubiera desaparecido, y solo existiéramos nosotros dos. «Esto no puede seguir así», murmuré al fin. «¿Por qué no?», preguntó él con una intensidad que me hizo temblar. El corazón me latía con fuerza ante la incertidumbre de lo que podría significar ese momento para nosotros, sabía que debía tomar decisiones pronto. Pero antes de poder responderle vi a alguien acercarse por detrás, era un conocido del barrio que solía charlar con mi esposo durante las tardes. Su mirada era inquisitiva y su presencia amenazante, todo lo que había estado construyendo podría desmoronarse ante mis ojos si él decidía hablar. El dilema creció como una tormenta dentro de mí. ¿Podría arriesgarlo todo por esta conexión tan intensa? La tarde se volvió pesada tras el encuentro inesperado. Las palabras no pronunciadas flotaban en el aire, como un eco de lo que había comenzado a gestarse entre el vecino y yo. A medida que regresaba a casa, la risa de los niños en el parque cercano resonaba en mis oídos, recordándome la vida familiar que había construido. Sin embargo, cada paso que daba hacia la puerta de entrada me alejaba de lo que mi corazón anhelaba. Al cruzar el umbral, la penumbra del hogar me envolvió. Mi esposo estaba sentado en el sofá, absorto en un libro que apenas parecía captar su atención. La rutina se había convertido en una especie de sombra, un reflejo de lo que solía ser. Me senté a su lado, intentando disimular la tormenta interna que me consumía. ¿Todo bien?, preguntó sin apartar la vista del texto. Sí, solo un día cansado, respondí con una sonrisa forzada. La conversación fluyó como siempre, trivialidades sobre el día y planes para la cena. Pero en mi mente las imágenes del vecino se entrelazaban con nuestra vida cotidiana. La intensidad de su mirada y ese beso robado me dejaban con una sensación de desasosiego. Esa noche, mientras mi esposo dormía plácidamente a mi lado, no pude evitar recordar cómo habíamos llegado a este punto. Un matrimonio lleno de buenos momentos y recuerdos compartidos, pero también marcado por la falta de conexión emocional. En medio del silencio, decidí enviar un mensaje al vecino: ¿podemos vernos mañana? El amanecer trajo consigo un aire fresco y renovador. La luz del sol filtrándose por las cortinas parecía prometer algo diferente. Mientras preparaba el desayuno, mi mente divagaba entre las responsabilidades familiares y el deseo de escapar a esa nueva realidad que apenas comenzaba a vislumbrar. Cuando llegó la hora acordada para encontrarnos, el corazón latía con fuerza. El café local junto a la Alhambra era nuestro refugio secreto, un lugar donde los aromas dulces y el bullicio de la gente creaban una atmósfera propicia para los encuentros furtivos. Al llegar, lo vi sentado en una mesa apartada, su expresión seria contrastando con la alegría que brotaba en mí al verlo. «Hola», dijo al acercarme. «¿Cómo has estado?». Las palabras parecían superfluas ante la conexión palpable entre nosotros. Compartimos miradas cómplices mientras tomábamos café y hablábamos sobre cosas triviales, sin embargo, cada palabra era un susurro cargado de significado oculto. En un momento inesperado, nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Esa simple acción encendió algo dentro de mí que creía apagado hacía años. El tiempo pareció detenerse cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente, no podía resistirlo más. Un impulso irrefrenable nos llevó a buscar un lugar más privado donde poder hablar sin temor a ser interrumpidos. Caminamos hacia un parque cercano donde los árboles ofrecían refugio bajo su sombra fresca. Allí compartimos risas nerviosas y confesiones sinceras sobre nuestras vidas. Mientras caía la tarde y las sombras se alargaban, sentí como cada instante juntos tejía una conexión más fuerte entre nosotros. En ese rincón del mundo donde solo existíamos él y yo, pasamos la noche juntos en silencio, cada suspiro era un pacto no dicho entre dos almas perdidas en sus rutinas diarias. Sin embargo, al regresar a casa esa noche tardía, sabía que algo había cambiado irreversiblemente dentro de mí. La conexión era más fuerte que nunca, pero ¿a qué costo? Las responsabilidades familiares seguían ahí como sombras amenazantes esperando ser atendidas. La mañana siguiente el sol se colaba entre las cortinas de mi habitación,
iluminando los pequeños detalles que a menudo pasaba por alto. La luz caía sobre la mesa del comedor, donde quedaban restos del desayuno que había preparado para mi esposo. Todo parecía igual, pero yo sabía que nada lo era. Esa noche había despertado un deseo en mí que no podía ignorar. Mientras me vestía, una sensación de inquietud se apoderó de mí. El eco de su beso aún resonaba en mis labios, y la calidez de su abrazo me envolvía como una manta en un día frío. Pero la realidad de mi vida familiar me golpeó con fuerza. La rutina era un monstruo que devoraba mis días, y cada vez más me sentía atrapada. Decidí salir a caminar por las calles empedradas de Granada. El aire fresco de la mañana me dio un respiro momentáneo, pero pronto los recuerdos comenzaron a asediarme. Un viejo amor resurgió en mi mente, una conexión del pasado que había dejado atrás. Recordé las risas compartidas y las promesas susurradas bajo el cielo estrellado. La nostalgia se mezclaba con la confusión, ¿era ese el camino que deseaba seguir? Al llegar a un café junto a la Alhambra, el aroma del café recién hecho y los dulces tradicionales me envolvieron. Me senté en una esquina, observando a la gente pasar. En ese momento el vecino apareció en mi mente como un destello brillante en medio de la penumbra de mis pensamientos. Unos días después él tocó mi puerta nuevamente. Su mirada intensa me hizo sentir viva una vez más, era como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. ¿Cómo te sientes?, preguntó con una voz suave que contrastaba con el tumulto dentro de mí. Confundida, respondí casi sin pensar. Él asintió compartiendo sus propias inseguridades sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. No sé hasta dónde esto puede llevarnos, dijo con sinceridad. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, llenando el espacio con una mezcla de esperanza y miedo. La conversación fluyó naturalmente mientras tomábamos café juntos, cada palabra era un paso más hacia lo desconocido. Sin embargo, la duda comenzó a llenar mi corazón como un líquido espeso que amenazaba con ahogarme. ¿Era posible construir algo real sobre los cimientos inestables de nuestra relación secreta? El tiempo pasaba rápidamente y pronto nos encontramos compartiendo risas y miradas cómplices en ese pequeño rincón del mundo donde todo parecía posible. Pero al mismo tiempo sabía que estaba jugando con fuego, cada encuentro robado era un riesgo mayor. Una tarde mientras caminábamos por el parque local, rodeados del bullicio infantil y risas ajenas, sentí como la presión social comenzaba a hacer mella en mí. Miré a nuestro alrededor y vi parejas felices disfrutando del momento, eso era lo que siempre había querido para mí misma. Regresé a casa esa noche sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de promesas y otro lleno de responsabilidades ineludibles. Cuando llegué al salón, encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión preocupada. ¿Estás bien? Te he notado distraída últimamente, dijo él con voz suave pero firme. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras trataba de encontrar una respuesta adecuada, la verdad pesaba como una piedra caliente dentro de mí. La tarde se tornó pesada tras la pregunta de mi esposo. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando patrones en el suelo que parecían danzar con la brisa. La tensión en el aire era palpable, como si cada rincón de la casa estuviera expectante por una respuesta que no sabía si estaba lista para dar. «¿Eres feliz?», insistió él, sus ojos buscando los míos con una intensidad que me hizo sentir expuesta. En ese momento el eco de mis pensamientos resonaba como un tambor en mi cabeza. La imagen del vecino, su sonrisa y su mirada penetrante, interrumpía cualquier intento de responder con sinceridad. Sí, claro, logré murmurar finalmente aunque las palabras sonaron vacías incluso para mí. La culpa se instaló en mi pecho como un ladrón silencioso que había encontrado la forma de entrar sin ser invitado. Mientras él se alejaba hacia la cocina para preparar el té, mis pensamientos viajaron a aquel café junto a la Alhambra. Recordé cómo el aroma del café y los dulces tradicionales me envolvieron mientras hablaba con el vecino. Era un momento simple pero lleno de vida y color, algo que había estado ausente en mi rutina diaria. Un rumor comenzó a circular en el vecindario sobre nuestra relación. Susurros furtivos llegaban hasta mis oídos, y cada vez que escuchaba uno, una punzada de ansiedad me atravesaba. ¿Qué pensarían? ¿Cómo reaccionaría mi esposo si se enterara?
Las miradas de los vecinos parecían más intensas ahora, llenas de juicio y especulación. El día siguiente fue aún más complicado. En la escuela de mis hijos, una madre me abordó con una sonrisa forzada. He oído cosas sobre ti y tu vecino, dijo mientras sus ojos brillaban con curiosidad mal disimulada. Su tono era ligero, pero las palabras pesaban como plomo. Intenté restarle importancia al asunto, pero su mirada inquisitiva no dejaba lugar para la evasión. Al llegar a casa esa noche encontré al vecino esperando en la puerta con una expresión seria. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. Su voz llevaba un peso que me hizo temer lo peor. Era evidente que había estado sintiendo la misma presión social que yo. ¿Qué pasa?, pregunté mientras cerraba la puerta detrás de mí. Quiero ser más que un secreto, confesó con franqueza. Sus palabras resonaron en mí como un eco distante, eran lo que había estado deseando escuchar pero también lo que más temía. El dilema se cernía sobre mí como una sombra oscura, seguir ocultando lo que sentía o arriesgarlo todo por una conexión auténtica y profunda. Mientras contemplaba su rostro lleno de anhelo y expectativa, las dudas comenzaron a arremolinarse en mi mente. En ese instante crítico sonó el teléfono, era una amiga cercana que nunca suele llamar tan tarde. Su voz al otro lado era clara y directa: he escuchado rumores sobre ti, necesitas tener cuidado. La advertencia resonó en mi interior mientras miraba al vecino a los ojos, su deseo era palpable y su propuesta tentadora, pero las repercusiones podrían ser devastadoras para todos los involucrados. La verdad estaba ahí frente a mí, ¿qué valor tenía mi felicidad si eso significaba destruir lo poco estable que quedaba? La tarde se desvanecía en tonos dorados cuando el vecino tomó mi mano, su mirada intensa reflejaba un deseo que no podía ignorar. Quiero más que esto, dijo con voz firme pero suave. La sinceridad en sus ojos me hizo cuestionar todo lo que había considerado seguro. La idea de ser solo un secreto lo desgastaba, y eso me llevó a pensar en mis propias limitaciones. Mientras tanto, la vida en casa seguía su curso monótono. Mi esposo se movía por la casa como un fantasma, perdido en sus rutinas diarias. Las conversaciones se habían reducido a intercambios de palabras vacías sobre las responsabilidades familiares y los planes del fin de semana. La idea de confesarle mis sentimientos era aterradora, pero la presión de mantener este secreto se volvía cada vez más pesada. Un día, mientras paseaba por el parque local, me encontré con una amiga cercana. Su risa resonaba entre los árboles y me recordó lo que había olvidado, la alegría simple de compartir momentos con alguien que realmente entendía mi corazón. Ella notó mi distracción y preguntó si todo estaba bien. Todo está bien, respondí sin convicción. Pero al mirarla, comprendí que no podía seguir ocultando mi lucha interna. ¿Estás feliz?, preguntó con una franqueza que me sorprendió. Esa pregunta simple resonó en mí como un eco incesante. ¿Era realmente feliz? La respuesta no era sencilla, había momentos de alegría efímera, pero también una profunda insatisfacción que palpitaba en mi pecho. Al regresar a casa, el vecino me esperaba en su jardín, su figura recortada contra el atardecer. He estado pensando, comenzó y su voz temblaba ligeramente. No quiero seguir así. No puedo ser solo tu secreto. Su declaración me llenó de una mezcla de emoción y pánico. ¿Estaba lista para dar ese paso? La idea de arriesgarlo todo por algo incierto era aterradora. En ese instante mis pensamientos se agolparon como nubes oscuras en el cielo. La posibilidad de dejar atrás la vida que conocía para abrazar algo desconocido era abrumadora. No sé si puedo, murmuré casi sin darme cuenta. Lo entiendo, respondió él con tristeza en sus ojos, pero había una chispa de esperanza allí también. Pero deberías pensarlo. Se despidió con un gesto leve y regresó a su casa, dejándome sola con mis pensamientos. Esa noche, mientras trataba de dormir, las sombras danzaban alrededor de mí como fantasmas del pasado y del futuro incierto. Sabía que debía tomar una decisión pronto, cada día que pasaba aumentaba la tensión entre lo que deseaba y lo que debía hacer. El dilema crecía dentro de mí como una tormenta inminente, seguir viviendo en esta prisión dorada o arriesgarme a buscar algo auténtico fuera de ella. Al amanecer del día siguiente decidí enfrentar a mi esposo.
necesitaba saber si aún había espacio para la verdad entre nosotros. Sin embargo, justo cuando iba a hablarle sobre mis sentimientos encontrados y mis dudas sobre nuestra vida juntos, sonó el teléfono con un tono insistente e inesperado. Era una llamada del vecino informándome que había recibido una oferta para mudarse lejos de Granada. El tiempo se detuvo mientras escuchaba sus palabras. Todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse ante mí. La decisión ya no dependía solo de mí, el destino parecía haber tomado las riendas sin avisarme. El silencio se apoderó de la habitación mientras la noticia resonaba en mi mente. La oferta de mudanza del vecino era un golpe que no había anticipado. Las palabras se desvanecieron y solo quedaba el eco de su voz, lleno de incertidumbre y una tristeza que comenzaba a calar en mí. La vida que había construido con mi esposo, a pesar de su monotonía, parecía ahora un refugio en llamas. ¿Qué piensas hacer?, preguntó él al otro lado de la línea. La pregunta me atravesó como un rayo. No tenía respuesta. Todo lo que había sentido en los últimos meses estaba en juego, y la idea de perderlo me llenaba de una angustia que nunca antes había experimentado. Colgué el teléfono y miré por la ventana hacia las calles empedradas de Granada. La luz del sol iluminaba los muros antiguos, pero no podía encontrar consuelo en su belleza. Mi mente giraba entre el deber y el deseo, entre lo seguro y lo desconocido. ¿Cómo podría decidir entre dos mundos tan distintos? El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Era mi esposo que llegaba del trabajo. Su rostro mostraba el cansancio acumulado de la rutina diaria. ¿Todo bien?, preguntó con una sonrisa forzada que apenas alcanzó sus ojos. Sí, respondí, aunque sabía que no era cierto. Mis pensamientos estaban lejos, atrapados entre el deseo de ser honesta y el miedo a herirlo. ¿Te gustaría salir a caminar después de cenar? Podríamos ir al parque, sugirió él con una esperanza palpable en su voz. Era un gesto tierno, pero sentí que cualquier conversación sobre nosotros sería insuficiente para abordar lo que realmente estaba pasando. Claro, dije sin convicción, mientras mi corazón se debatía entre dos caminos opuestos. La cena transcurrió en silencio, interrumpido solo por las preguntas triviales sobre el día a día. Cada bocado era un recordatorio del abismo que se abría entre nosotros, cada palabra no dicha pesaba más que los platos vacíos sobre la mesa. Finalmente, después de comer, salimos al parque local. El aroma a flores llenaba el aire fresco de la noche mientras caminábamos juntos bajo los árboles iluminados por faroles antiguos. La vida seguía su curso normal a nuestro alrededor, risas de niños jugando y parejas disfrutando del momento. Pero yo estaba atrapada en mis pensamientos, la imagen del vecino ocupaba mi mente como un espectro ineludible. Mientras caminábamos, decidí que debía ser honesta con mi esposo sobre mis sentimientos confusos. Necesitamos hablar, le dije al fin, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. Él se detuvo y me miró con preocupación. ¿Sobre qué? Su voz era suave pero firme. Sobre nosotros, sobre lo que siento. Las palabras apenas salieron, temía lo que podría desencadenar. Antes de poder continuar, sonó mi teléfono nuevamente, esta vez era un mensaje del vecino: he tomado una decisión. El mundo pareció detenerse otra vez mientras leía esas palabras simples pero cargadas de significado. Mi esposo observaba mi expresión cambiante con inquietud. ¿Qué sucede?, preguntó con una mezcla de curiosidad y temor. No puedo, pero antes de poder articular mis pensamientos, comprendí que todo estaba cambiando rápidamente como hojas arrastradas por un viento incontrolable. El mensaje llegó justo cuando comenzábamos a enfrentar nuestra realidad más cruda. ¿Podría arriesgar todo por algo incierto? Y entonces me di cuenta, ya no había vuelta atrás, las decisiones estaban siendo tomadas sin mí. La noche continuó envolviéndonos mientras yo luchaba contra la tormenta interna que amenazaba con desatarse en cualquier momento.